Bien, entonces nosotros vamos a usar Java. Ya hemos visto anteriormente en el otro curso que Java, bueno, es un lenguaje que sigue siendo utilizado ampliamente. Ha surgido muchísimo la popularidad de Python, por supuesto, y es una muy buena opción también, pero derivado de que muchas empresas siguen desarrollando aplicaciones empresariales basadas en frameworks de Java, y también derivado del acelerado desarrollo que hay de aplicaciones muy ligeras con JavaScript. No sé si ustedes han visto algo de JavaScript, pero les es muy útil también estudiarlo. Entonces, realmente utilizar Java es un muy buen recurso. Aprender Java es muy bueno. En una ingeniería, en una maestría en computación también les conviene tener como recursos para poder resolver todos sus problemas, sus requerimientos, pues les conviene saber Java, saber C y saber actualmente Python, además de muchas otras herramientas de desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a ver en Java. En Java sí tenemos una serie de características muy importantes, que es uno de los lenguajes que de mejor manera implementan el paradigma de programación orientado a objetos. Aquí nosotros podemos ver con toda claridad lo que es la encapsulación, la herencia, el polimorfismo, la carga dinámica de clases, etcétera. O sea, hay una cantidad de recursos que nos ofrece el lenguaje. Y en este laboratorio nosotros vamos a ver otras de las bondades que tiene Java, porque además existen muchísimas librerías y colecciones de librerías disponibles para que ustedes puedan hacer todo tipo de proyectos. Sí es independiente de la máquina en la que se ejecuta, gracias a la máquina virtual de Java. Esto que yo les estaba explicando ahorita del Runtime Environment, del JRE, que ese es el entorno de ejecución, eso es todo lo que se necesita en una máquina para que ustedes ejecuten un archivo .class, ¿ok? Entonces es totalmente portable. No necesitarían más que contar con un JRE para la ejecución. Aquí les puse una pequeña imagen de pues tecnologías de Java. Ya esto por supuesto desde Oracle, porque ya saben que Oracle es dueño ahora de Java, entonces todo lo que hagan pues tienen que meter ahora la página de Oracle, ¿no? Y aquí hay, bueno, existen muchos como colecciones de librerías para trabajar, como es la Standard Edition, esta es una importante, y la Enterprise Edition, que es la que les estoy comentando. ¿Qué otra vamos a usar? JavaFX. Esta JavaFX es la que les estoy planteando para que nosotros realicemos interfaces gráficas responsivas. Pero no es todo lo que hay. En Java hay muchísimos recursos. Existen servidores de web. Nosotros vamos a ver un poquito de eso. Ya en este curso sí vamos a meternos a protocolos de redes. Entonces, en el Enterprise Edition, ustedes ya pueden contar con levantar servidores de aplicaciones. Y Glassfish, como este que ven aquí, es uno de estos servidores de aplicaciones web con el que pueden desarrollar ya sus primeras aplicaciones, ¿no? Entonces, muy bueno. Está el FX que les he comentado y demás, ¿no? O sea, hay todo tipo de recursos con los que ustedes pueden trabajar. Entonces, no vamos en este curso a abarcarlo todo porque no es posible. Sí vamos a ver esta, por ejemplo, java.net. Es muy importante, ese lo vamos a usar mucho. Bien, entre las herramientas que nos ofrece Java, por supuesto, está el Java, que es el que ejecuta los programas. Está Javac, que es el que me permite compilar y lo podemos hacer en línea de comandos. Y hay más, no como el Javadoc. Por ahí veremos una sencilla práctica. ¿Cómo se le hace para generar documentación de APIs?
Ustedes pueden desarrollar su propia API o su propia librería y además de regalarla, distribuirla, pues generar la documentación de esa librería. Para eso es este comando. Y hay más, ¿no? Son muchísimos tipos de comandos que existen en Java. Les comentaba de los entornos. Nosotros vamos a ocupar NetBeans y Eclipse. Por ahí me han estado comentando algunos chicos que están usando otros. Ustedes son libres de usar los entornos que gusten. Los ejercicios que vamos a hacer yo se los voy a mostrar en Eclipse y luego en NetBeans, porque así es como se los voy a mostrar que funcionan, ¿no? Ustedes si quieren usar otro entorno no hay ningún problema, pero tendrán que mostrar que funcionan, ¿ok? La entrega de tareas va a tener pues ese requisito. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente un repaso de lo que es Java. Aquí siempre en Java nosotros vamos a partir de lo que son clases, ¿sí? Una clase es como el programa básico. Si ustedes lo quieren ver, clase es un programa, sí, es un programa. Cuando nosotros programamos en Java, estamos programando clases siempre. Entonces, la estructura básica es una clase y por lo general nosotros vamos a tener un método main en alguna de las clases que estamos generando. Este método main es especial porque es a partir del cual se ejecuta una aplicación, ¿ok? Entonces esta clase que tiene nombre se llama mi clase, tiene un solo método, que es el método main, y una sola instrucción, y esta pues es como la que hice yo ahorita en el ejemplo, ¿no? Otra cosa que es importante de recordar son los tipos de datos. Nosotros tenemos tipos de datos no primitivos, es decir, tipos de datos objeto, y los tipos de datos primitivos, ¿ok? Entonces, los primitivos, como su nombre lo indica, pues no tienen acceso a métodos especiales, ¿no? Se utilizan, claro, para declarar variables que toman valores de acuerdo al tipo especificado, mientras que en los que son tipo objeto se utilizan para instanciar objetos y además acceder a todos los métodos y recursos que vienen de la definición. Por ejemplo, string tiene muchos métodos para hacer comparación de cadenas, concatenación, encontrar subcadenas, etc. Entonces, los no primitivos son recursos muy valiosos porque ya tienen métodos para que podamos trabajar con ellos. Las variables, por supuesto, pues son espacios en memoria. Y estos espacios en memoria, tal como ustedes lo conocen, van a ser usados para que se asignen valores, y los valores pueden estar cambiando conforme pasa la ejecución de un programa. Entonces, en los tipos de datos pues pueden ser primitivos nuevamente y pueden ser objetos, ¿ok? Tenemos los operadores aritméticos, que ustedes ya los conocen muy bien. Es la multiplicación, división, el residuo, suma y resta. Entonces la multiplicación, división y residuo son de mayor prioridad que la suma y la resta. También tenemos operadores de asignación de este tipo. Son operadores de abreviación, ¿sí? En donde si yo uso, por ejemplo, A por igual B, significa A. A es igual a por B, ¿no? Entonces estos son operadores. Operadores relacionales. Los operadores relacionales son binarios. Significa que estos operadores siempre van en medio de dos operandos o de dos valores, ¿ok? Esos son los relacionales. De aquí, otra característica muy importante del lenguaje de programación, este es muy exclusivo de Java, es el recolector de basura, ¿sí? Cuando nosotros estamos programando en Java y estamos haciendo construcción de objetos, especialmente construcción de objetos que inicializan el valor, ¿no?, de algún objeto, pues estos ocupan
espacios en la memoria, ¿ok? Eso es cuando ustedes hacen una declaración de un objeto y le están asignando algo, realmente están ocupando un espacio en la memoria. Entonces, en Java existe esta recolección de basura que lo que hace es que estos recursos, cuando ya no tienen referencias, cuando ya no están siendo utilizados, o cuando el método, por ejemplo, dejó de hacer referencia a ese objeto, entonces se marcan para recolección. Y ya marcados para recolección, un programa que es el recolector de basura se encarga de liberar ese espacio de memoria, ¿no? Esta es una característica muy especial de Java, que no tienen otros lenguajes. También tenemos las estructuras de control. Las estructuras de control son bloques. Toda instrucción en Java, una instrucción sencilla, termina en punto y coma, es en donde finaliza la ejecución de una instrucción, y cuando la ponemos entre una llave que abre y cierra, entonces se le considera un bloque de instrucciones, ¿ok? Bien, hay otros tipos de bloques de flujo de control. Vamos a ver aquí muy brevemente esto. Está la condicional. La condicional if lleva entre paréntesis una evaluación de algo que va a ser true o false. True o false son los valores booleanos. Entonces, las expresiones que nosotros pongamos dentro de un par de paréntesis siempre tendrán que ser evaluables y devolvernos un valor de verdadero o falso. No vamos a poner otro tipo de expresiones porque tienen que devolverse verdadero o falso, ¿ok? Entonces, si la condición es verdadera, si lo que se está evaluando es verdadero, pues se ejecuta la instrucción. Eso es todo. Otra forma de verlo es como en la siguiente opción, que es uno debajo de otro o de esta forma, ¿no? Con las llavecitas. Entonces, esta es la condicional. Hay condicional con una opción de else. Si esto es verdadero, se ejecuta la primera instrucción. Si es falso, se ejecuta lo que está dentro del else, ¿ok? Hay anidación, ¿no? Y la anidación, pues hay que tener cuidado con ella porque luego se nos pierde. Entonces, se evalúa la primera condición, si es verdadera, se evalúa la segunda. Si la segunda no es verdadera, se va al else, ¿ok? Pero al else de este if más interno. En el caso contrario de que la primera evaluación sea falsa, se va hasta el else más externo, ¿ok? Ese es el else, el if-else anidado. Una mejor forma de hacerlo, a mí no me gusta hacerlo si ifs tan anidados, es utilizar otro tipo de estructuras u otra forma de organizar las evaluaciones, ¿no? Aquí tenemos un if como para opciones, para alternativas, con else if, y aquí puede haber tantos else if ustedes consideren necesarios, ¿no? Finalmente el else es si no entra en esta y no entra en esta, entonces entra en la última. Es equivalente, esta anterior del else if es equivalente a un switch. Solo, bueno, el switch se divide en casos, tiene un default, que el default es si no es ninguno de todos los casos que ustedes especificaron, se va al default. Y otro aspecto importante es la instrucción break, que interrumpe, ¿no? Interrumpe la ejecución de un ciclo. Entonces, bueno, tenemos tenemos el ciclo for, que yo estoy segura que ya lo conocen bastante, pero de todas maneras lo estamos aquí revisando. El ciclo for va a recorrer o va a ejecutar tantas veces una instrucción como lo especifiquen, ¿no? Aquí empieza en 0, esta ahí empieza en 0, mientras que y sea menor que algún valor, en incrementos de 1. Ahora, estos incrementos están bastante malos, ¿no?
¿Cuántas veces se va a ejecutar este código? Esto está mal. Aquí, si no se habían fijado yo, empieza en 0, mientras que i sea menor que n. ¿Cuándo va a ser menor que n si estamos incrementando a n, no? Bueno, este debe de ser una i en la última parte. En el for anidado, este for anidado, vean, va del 0 al 10, o sea, 10 veces. Del 0 al 9, o sea, 10 veces. Y el segundo va del 0 al 19, es decir, 20 veces. Entonces son 10 por 20, 200 veces. Este es un ciclo for anidado. El ciclo while también tiene una condicional. Con esta condicional se verifica si es verdadero, se ejecuta lo que sigue. Si no, bueno, pues no lo hace. Mientras que el do while primero ejecuta y al final verifica. ¿Ok? Entonces son todas las estructuras que ya conocen, ya las han utilizado anteriormente. En la parte de el break es un tipo de instrucción que se utiliza dentro de ciclos. En donde se encuentra un break, lo que hace es romper la ejecución del ciclo. Si este ciclo iba a ir desde 0 hasta, vamos a suponer un valor de max ID en 20, iba a ir desde 0 hasta el 19, pero en alguna parte sucede que es verdad esta condición, entonces el break interrumpe la ejecución y vamos a suponer que la i valía 5, ¿no? Entonces ahí se interrumpe y ya no continúa el ciclo for, ¿ok? Mientras que el continue, este que está aquí, no interrumpe un ciclo for, lo que hace es que se mueva a una iteración siguiente. O sea, si este va a ir nuevamente del 0 al 19, y aquí se cumple esta condición, vamos a suponer en el número 5, entonces el continue lo que hace es que se acabe esta iteración y se vaya a la siguiente. Se va a la siguiente significa que se va a la 6, ya no acaba de hacer lo demás. Continue hace como que se reinicie el conjunto de instrucciones que estaban en el bloque del ciclo y se regrese a la siguiente, al siguiente valor de i, ¿ok? Este es el continue. Vamos a ver, a repasar un poquito estos puntos que vimos la última clase, que son el buffer reader y el escáner, ¿ok? Por ahí estaba una pregunta que yo creo que es muy buena. Pues, ¿cuál es la diferencia entre el buffer reader y el escáner? ¿Ok? Bien, primero que nada, ambas son dos clases que nosotros podemos usar para realizar la lectura de datos desde el teclado. Y aquí habrá que aclarar muy particularmente que la entrada de datos no siempre es el teclado, puede ser otro. ¿Okay? Bueno, en este caso estamos usando el system in, que viene siendo o representando el teclado. Entonces, las dos formas son posibles, las dos ya vimos con un pequeño ejercicio que las dos nos pueden servir para hacer la lectura de datos. ¿Ok? La diferencia del buffer reader con el escáner. Primero, buffer reader viene de una librería de input-output y Scanner viene de una librería de util, Java util. Buffer reader, para su declaración, pues nosotros utilizamos el buffer reader asociado a un input stream reader, ¿ok? Mientras que el Scanner, pues es una instancia directa de un objeto de la clase Scanner, y ambos, como ustedes pueden ver en este ejemplo, están relacionados con System In, que va a ser la entrada de datos, en este caso la consola. Bueno, pero
¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aquí busqué un poquito de más información. Primero, pues la similitud, las dos permiten leer datos de la entrada, ¿no? O la consola. Hay una recomendación en general, dado que Scanner es sencillo de emplear, es más sencillo, que esta se usa cuando se sabe que lo que se va a leer sean datos de tipo cadena o datos de tipo primitivo. Mientras que Buffer Reader, este es un tipo de lectura bufereada, ¿sí? El Buffer Reader es muy bueno cuando nosotros vamos a tener flujos de información o flujos de texto. Más adelante en el curso nosotros vamos a ver flujos y vamos a retomar este tema. Los tipos de lectura bufereada son muy buenos para todo lo que es streaming en internet. Entonces, el Buffer Reader tiene un propósito como más amplio cuando ustedes van a hacer lectura de secuencias de caracteres, ¿ok? Porque precisamente hace el manejo de un buffer. Ahora, desde un punto de vista un poquito más técnico, en una comparación, esta es información que busqué, pues sí hay algunas diferencias. Para lo que nosotros estamos usando, en este caso la clase Scanner, es suficiente, ¿ok? No habría ningún problema de usar Scanner. Pero hay una aparente diferencia entre el Buffer Reader, que es un poco mejor que el Scanner. Primero, bueno, pues aquí hay unas características, espero que no sean muy complicadas, porque aquí ya estamos hablando de temas que vienen pues de áreas de sistemas distribuidos, de lo que es concurrencia, multiprocesos, etc. Entonces, la sincronización es una característica importante porque ocasionalmente podríamos necesitar hacer programas que tengan, programas distribuidos además, que tengan la posibilidad de permitir la lectura y escritura con muchos nodos, ¿no? Es como un sistema distribuido. Entonces, ahí entra el tema de la sincronización y de la lectura sincrónica, ¿no? Entonces, Scanner es mucho más sencillo, no es síncrono. Entonces, si ustedes están, como es nuestro caso, estamos usando pues una sola aplicación, que no vamos a hacer hilos, no vamos a generar múltiples procesos, es bastante simple, entonces se puede usar el Scanner. Pero para ambientes en donde sí se van a manejar múltiples hilos o múltiples procesos, conviene más utilizar el Buffer Reader, porque Buffer Reader sí es sincronizable, ¿no? Sin meternos a fondo ahorita en estos temas, porque de verdad que no son el lugar donde se estudian, si los verán más adelante, ¿no? La memoria de tipo buffer, esto es un espacio de almacenamiento de lo que se está leyendo desde el teclado. Y Scanner, aunque no lo parezca, también tiene un buffer, pero su buffer es pequeño, ¿ok? Mientras que el Buffer Reader, su buffer es más grande. Aquí esto es como para hacer la lectura en que ustedes definen un buffer de un tamaño específico, ¿no? En Buffer Reader hay opciones de manejar un arreglo de bytes, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco lo vamos a meter en este momento. Pero hay mayor capacidad en el Buffer Reader que en el Scanner. En cuanto a la velocidad de procesamiento, bueno, esta parte tiene que ver con la forma como se procesan los datos. La simplicidad que ustedes perciben en el Scanner, de que no tienen que asociarlo a un input stream y que además tiene ciertos métodos como next in, next short, next double, o sea que ustedes pueden leer ya directamente en el tipo de datos que necesitan, pues es como desplazar, ¿no? la conversión. Entonces hace que Scanner sea un poquito más lento, pero es imperceptible de verdad, ¿eh? Eso tendríamos que estar haciendo una lectura
de preferencia además de una cantidad muy tremenda de información para poder percibir la diferencia, ¿no? Y el Buffer Reader, este es más rápido porque este está directamente asociado a flujos de caracteres. El escáner es, yo no dudaría que detrás del escáner haya una traducción, ¿no? A una cosa muy parecida. Pero el Buffer Reader hace la lectura más pura, dejándole al programador el problema de transformar lo que lee al tipo de datos que necesita. Por eso Buffer Reader ofrece métodos como el parseInt, parseDouble, parseShort, porque tenemos que convertir. Todo lo que nos devuelve está en cadenas, entonces lo tengo que convertir. En Scanner no. En Scanner ya viene convertido, lo que hace que Scanner se tarde un poquito más porque tiene que convertir. La única diferencia es quién hace la chamba, ¿no? El programador, o de todos modos lo hacemos con APIs. Eso no es ninguna dificultad. Y para readline o para la lectura, ¿no? Scanner tiene el método de nextLine y el otro pues tiene el de readline. Entonces, pues con esto de la cuestión de cuáles son las diferencias, para lo que estamos haciendo hasta aquí, Scanner es suficiente. No tendríamos ningún problema. Y Buffer Reader o Buffer Reader también es posible de usar, ni siquiera lo vamos a usar de una forma muy compleja. Aquí, bueno, ya estoy de nuevo en mi entorno. Voy a tomar este proyecto y voy a crear una clase sencilla. Esta clase le voy a poner lectura datos. Y sí le voy a poner un método main, ¿ok? A mi lectura datos. Bueno, yo tengo habilitado en este entorno nuevo que por cada clase que se crea se genere un constructor, ¿sí? Esta clase que acabo de hacer en este proyecto que empezamos a hacer hace ratito, tiene el nombre de la clase es lectura datos, ¿ok? El nombre del archivo también es lectura datos, pero me genera un método constructor y porque está habilitado que eso se haga, ¿ok? Entonces, bueno, aquí no pasa nada si ustedes lo tienen, no lo tienen, no es algo que nos va a impedir hacer la ejecución de esta clase. Esta clase va a ser ejecutable gracias a que tenemos este método main, ¿ok? Entonces esta clase, aunque tenga un método constructor, tenemos la posibilidad de ejecutarla porque tiene un método main. Bueno, aquí antes de que yo haga nada con arreglos, voy a quitar este arreglo. Voy a poner aquí solamente un nombre, tal cual. Y luego haremos algo, ¿no? Con esto. Primero, como nosotros necesitamos hacer lectura de datos desde el teclado, vamos a utilizar este tipo de lectura buffereada. Existe otra opción que es utilizando un escáner, ¿ok? Pero la lectura buffereada viene de una librería y el escáner viene de otra. Entonces, vamos a usar aquí esta lectura buffereada. Vamos a ir utilizando ciertas librerías que sí vamos a usar bastante en este curso. Y voy a hacer el import de esta, que es de Java.io, ¿ok? A veces ustedes van a encontrar librerías que también tienen clases similares a los que necesitamos, pero deben de tener mucho cuidado. Yo les iré diciendo, la librería que deben importar es tal. En este caso es la de Java.io. ¿Ven? Aquí estoy importando Java.io Buffered Reader. Esta lectura buffereada es un tipo de forma como nosotros vamos a ir leyendo datos que vienen de un flujo de datos y yo los puedo ir asignando a alguna variable o imprimir o hacer algo. Entonces ahí está la lectura buffereada.
Ahora, esta lectura buferiada la voy a hacer o la voy a asociar hacia otro flujo. Vean, aquí la forma como yo voy a construir el flujo de datos de entrada. Mi teclado es un flujo de datos de entrada. ¿Por qué es un flujo de datos de entrada para el programa? Pues porque el usuario con el teclado me va a poner información. Por eso se convierte en un flujo de datos de entrada. Yo lo puedo crear por separado. Primero hago el flujo y luego la lectura buferiada. Para hacer el flujo voy a hacer uso de este input stream reader. ¿Ok? Este le puedo llamar entrada. Y le voy a poner que este va a ser igual a un new input stream reader. Esto que está aquí, exactamente, lo pongo acá. O sea, puedo hacer esto en 2 pasos o en uno solo, ¿sí? Nuevamente debo de importarlo. Igual, vean, este input stream reader hay uno en otra librería que es de internal.org. Bueno, pues hay que tener cuidado nada más y seleccionar esta de input stream reader de Java.io. Entonces ya tengo las 2 clases que yo necesito, que es esta y esta. Ok, son 2 clases especiales para poder leer datos de la consola. Entonces, finalmente, para que mi lectura funcione, yo voy a asociar esta entrada con el buffered reader. ¿Cómo? Bueno, pues aquí se la pongo. Lo único que hice fue agregarle como una variable, ¿no? Entonces, esta es la forma como hago yo una lectura. Bueno, como yo tengo esta construcción, flujo para poder leer datos desde el teclado. Ahora, ¿cómo le hago para leer datos desde el teclado? Yo aquí quiero leer un nombre y luego imprimirlo. Como ustedes ven, este input stream reader está asociado ¿a quién? A system in. System in, pues es el contrario de system out. System in es el teclado que cuando ustedes escriben lo ven en la consola, ¿ok? Y system out, pues es información que ustedes mandan de su programa a la consola. Después vamos a ver otros outs que no van a ser la consola, pero ya nosotros los iremos definiendo. Pueden usar un escáner o pueden usar el buffered reader. Cualquiera de los dos, la idea es que tengan una forma de hacer lectura. Hay uno de los dos que genera errores, pero los errores tienen que ver con unos saltos de renglón, ¿ok? No es el error de la librería o de la clase, sino que nosotros estamos usando la consola para poder producir entradas, ¿no? Pero pueden usar el escáner. Este escáner aquí está, es el de la librería de útil. Sí está. Bueno, no sé por qué no me aparecía primero, pero ahí está. Déjame, pongo aquí el teclado, punto, y igual, o sea, así como tú en el escáner tienes opción de hacer un next in o un next double o un next line, tú aquí también tienes opciones de hacer lecturas especializadas o lecturas para caracteres, para arreglos, etcétera. A mí me parece que lo que es lectura buferiada es que la lectura buferiada es un filtro y el input stream reader es un flujo. Entonces es como una combinación más especial para hacer una lectura. Y el escáner, bueno, es como utilería. Los puedes usar los dos, ¿ok? Digo, no sé quién preguntó, pero voy a poner este readline y listo, ¿ok? Entonces, esto sí es importante. Aquí vienen en la lectura, cuando hacemos uso de I/O, cualquier tipo de lectura que viene con input-output, debe de manejar cacheo de excepciones, ¿ok? Y siempre aquí tenemos la opción de hacer un throws o de hacer un try y catch. Entonces voy a manejar el throws que va a aparecer aquí enfrente del método. Con esto ya resolvemos ese problema y simplemente puedo imprimir lo que sea
que me hayan escrito. Out es un para imprimir datos en consola, y le pongo simplemente el nombre que haya sido capturado. También sería bueno de repente para las lecturas pues poner algún letrerito. Bueno, esta es una opción exactamente como su compañero lo dijo. Ustedes pueden manejar el escáner o pueden manejar esta lectura. Pero yo les voy a recomendar, permítanme. Yo les voy a recomendar que hagan un método a través del cual hagan esto. O sea, que no se quede, que no tengan ustedes esto manejado directamente, ¿no? Que hagan un método separado para hacer la lectura de lo que sea. Tengo por ahí algunos ejemplos de cómo hacer lectura de enteros, lectura de dobles. O sea, hacer un método separado les puede facilitar ya utilizarla siempre para hacer lecturas de datos, ¿ok? Entonces simplemente ejecuto y aquí sí, nosotros vamos a, bueno, esta era introduce y vemos lo que se escribió, ¿no? Nada más. Entonces, la lectura de datos va a ser muy importante. Entonces, esta lectura de datos la pueden manejar si ustedes quieren con escáner o la pueden manejar con un buffered reader asociado a un input stream reader, como ustedes prefieran, ¿ok? Eso no va a haber ningún requisito más que sí puedan leer datos. La otra cuestión importante es la lectura de datos y asignarlas en algún tipo de arreglo, en alguna colección y hacer operaciones con ellos, ¿no? Entonces aquí yo nada más quería mostrar esto. Probemos si quieren de una vez el escáner que menciona su compañero. Déjenme hacer aquí un método, que vamos a poner que sea un método. Ahorita me lo va a pedir que sea estático y le voy a poner que sea un tipo string, lee cadena y nada más, así. Y pues debe devolver una cadena que va a leer. Esta cadena la inicializamos aquí a nada. La voy a poner aquí, ¿no? El return card. Esto lo que simplemente podemos hacer nosotros es poner esta declaración de la lectura aquí, y después de esto hacer esta cadena va a ser igual a esto. Entonces me lo pongo acá, esta cadena igual a teclado punto readline y listo. Lee cadena pues sería como un método práctico que podemos tener. Me voy a poner aquí el throws io exception enfrente de este método. Ahí va. Y esto ya no lo necesito. ¿Qué es lo que sí debo de hacer para que esto lo pueda yo manejar de esta manera? Pues aquí le voy a poner que nombre va a ser igual a lee cadena. Y listo. ¿Ok? Con lee cadena que tengo aquí es estática. Ahí está. Esto es a lo que me refiero de hacer un método especial para cada uno de sus... también va a querer que hagamos el throws. Ahí va. Entonces, esta es la forma utilizando la lectura de datos con el input stream reader y el buffered reader, ¿ok? Lectura de datos. La otra lectura que podemos hacer, la otra forma de leer datos, la voy a poner aquí un public static. Voy a devolver un entero
lee entero. ¿Ok? Nada más así. Este lee entero, vamos a hacer un escáner, ya que lo estamos comentando por la pregunta, ¿no? Este escáner, pues le voy a poner igual, le puedo poner teclado sin problemas. Y el escáner, nada más déjenme poner el import Java. Era el útil, Java útil, ahí está. Y de aquí salía un escáner. Aquí está. Igualito lo vamos a hacer con el system in y vamos a leer cómo está este ejemplito de acá. Miren, si no me lo traigo. Hasta documentación tiene. Esta es la documentación que se genera cuando hacemos APIs. Bueno, que nosotros las hacemos bien documentadas, ¿no? Podemos hacer este tipo de documentación. Entonces este escáner lo vamos a poner aquí. Este escáner, bueno, yo le quiero poner teclado y devolver eso, ¿no? Pues ya le ponemos número nada más. Y le pongo aquí que es un número. Pues nada más vamos a hacer el return de esta ahí que está aquí. Ok, entonces tenemos esta otra forma de leer. Este es utilizando un input string reader con un buffer reader y este es utilizando un escáner. Ambos están asociados a la consola, ok, ambos no deben de funcionar distintos, simplemente vamos a poner uno y otro. Entonces aquí voy a poner introduce un número, que lo leo. Le vamos a poner un... De hecho, esto, vean, lo puedo poner así, sin nada de esto. Le ponemos aquí el número y simplemente con lee... ¿Cómo le puse? Lee entero, ¿verdad? Lee entero. Ahí está. Lee entero. A ver si se deja, porque como está en la misma instrucción, vamos a probarlo. Entonces, esto es hacer como estos métodos que son útiles para que ustedes puedan usarlos, ¿no? Los pueden usar, los pueden poner inclusive en una clase separada, estar haciendo esta clase de métodos que les permitan leer todo tipo de datos y ustedes directamente los usan en su programa. Entonces, nada más para ver la otra opción. Introduce tu nombre, María, y un número 20. Ahí está. Ok, entonces bueno, muy importante la lectura de datos.